Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es Street Fire, un lugar en el que hablamos de la escena del hip hop local, regional, nacional, internacional, interestelar. Interplanetaria, Claro, intergaláctica. intergaláctica. Y nos Em, vamos a lo interurbano. En O realidad sea, vamos así o lo más. estamos tratando de entender algo que sucedió en Estados Unidos y es este inicio Ajá. del hip hop. Y bueno, para ello estamos buscando dónde. Va, lo cerramos. Casi se me cae el mouse. Acá está. No podríamos empezar. Podemos empezar de vuelta, total, sigue grabando esto. Para que se me cayó y me tocó algo acá. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esto que es Street Fire, un canal en el que hablamos de la escena urbana local, regional, nacional, internacional, Ajá, interplanetaria. ahí va, listo. Tal vez. En algún momento, nunca se sabe, nunca, ¿viste? Uno sabe Puede por dónde haber hip empieza. hop en Júpiter. Claro, si va un Marte no, astronauta, Marte no. si un astronauta es hip hop y va de viaje, ¿no? Va a trabajar a la ¿Puede luna. un hopa ser astronauta? Puede. ¿Puede un astronauta ser hip hopa? Puede, claro. Sí, puede. Yo creo que Preguntas puede. existenciales, ¿no? Yo creo que un astronauta puede ser. ¿Por qué no? O sea, hay de todas las profesiones. ¿Por qué no un astronauta? ¿Por qué no un astronauta? Era sin hacerme burla, era decirlo bien en este caso. Y así es como estábamos preparando este especial programa. Si lo decimos así, no creen que lo preparamos, pero lo preparamos. Y vamos a hablar hoy en particular de algo que tiene que ver con haber publicado anteriormente. Empezamos con videos hablando de documentales, de películas, de los inicios del hip hop o de la actualidad del hip hop. En este momento me siento como, no tengo la más mínima idea de lo que va a ser. Lo que voy a decir que gracias a que antes presentamos, tuvimos un feedback de nuestro público, de nuestros ya sabemos. colaboradores. Salió. Y nos dijo Monito, el B-Boy Monito, nos dijo, tienen que ver esta película. Nos dijo 3. Vamos a arrancar con la primera, que... Nosotras no sabemos si la vamos a hacer. Sí, como que no. Sí, Sí, obvio. Pero arrancamos con Style Wars, que la verdad es un documental de la época, podemos decir. Sí. Está bastante contextualizado en la época de inicio. Ya había existido el boom del hip hop, pero esto se filma en 1983 en New York. Así que es una pieza única. Es el primer post, sería. O la segunda generación. Claro. Sí, más que primer post, segunda. Hoy estoy trabadísimo. Segunda generación. Yo te dije antes de grabar, te dije algo. Vos no me hiciste caso. No. Pero es tan frío. Ah, no era por eso. No era por la cerveza que tenés escondida por ahí. Bueno. Ya no está más escondida. Style Wars fue realizado por Tony Silver y Henry Chalfant. Decíamos, rodado en 1983. Sí. Por eso decía segunda generación. Yo tenía apenas un añito. Claro, pero porque lo marcan esto de, bueno, ya en el 72, 73 se empezó a hacer, bueno, de lo que va, este documental en este caso. Sí, y dividimos en algunos ejes para ir relatando, comentándoles qué nos pareció interesante de este docu. Si querés, arrancamos, Mati, Dale. con el primer tópico. Que tiene que ver con arte y delito. Arte y delito. Ajá. Eso es lo que muestra el documental. De entrada se centra en el graffiti. El graffiti, si bien hay otros elementos dentro de lo que es el documental del hip hop, como el rap mínimamente, y un poco más de lo que es el breaking. Por sentado la parte musical. Sí. Dentro de este documental en particular, ¿no? Es como, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, vamos a ir un poquito, a abrir un poquito más el círculo para que vean todo lo que hay también. Claro. Y hay dos enfoques fundamentales. Bueno, eso me llamó la atención, principalmente. No sé cuáles son los dos enfoques fundamentales. No, bueno, hay uno que es el graffiti y el otro tiene que ver con los b-boys también.
Claro, pero no es No lo es, que sí, va. no es fundamental, obvio. Primero aparece la gran parte, es de graffiti. Segundo, el breaking. Tercero, diría yo, el rap, pero el rap muy mínimamente, solo en una parte en que están los grafiteros rapeando. Eso da cuenta de lo que es la cultura hip hop en general, que hay, que los pibes y las pibas en general hacen más de un elemento, o practican más de un elemento. Y por otra parte está la música que aparece como siendo de algún modo acompañante o de fondo, acompañando en cuanto a cortina, a Sí, lo sí, que, sí, a la sí. visualidad. Musicalizando toda la escena. Musicalizando. Que nosotros lo venimos viendo al revés, todo lo que hemos visto, todos los videos que hemos visto del rap local, en sí no se ve hacer graffiti, pero sí son grabados delante de paredes grafiteadas, por ejemplo. Y ahí vamos a ver también algunas diferencias con lo que es el hip hop local y en esos inicios que básicamente trataba de pintar trenes. Y esa es la trama que discurre a lo largo de todo el documental y que por eso tiene que ver con el arte y el delito y porque arranca pensando en el arte. Sí, además, dos puntos fundamentales, ¿no? Como New Jersey, Bronx, como unas, bueno, New Jersey con Queens, creo que es ahí, ¿no? El Bronx en sí y todo lo que es New York, con buscar un lugar de crecimiento, de expansión, todavía no era lo que conocemos hoy como Nueva York, es pre-90, pre-Giuliani, y con un libertinaje que obviamente tenía un sector ultraconservador también, que buscaba invisibilizar todo lo Y que que se también hacía. se puede ver en la película, porque aparece Sí, todo esto que estoy diciendo lo saco parte de esos realidad y comentarios. parte porque está ahí. Claro, hay encuestas como de calle de la gente que habla en contra del graffiti, por eso pensamos para comenzar a hablar de esta película en Arte y Delito, y entonces aparece en principio una persona diciendo, para mí esto no es arte, pero yo no soy crítico de arte, no puedo decidir si un detective era alguien de la fuerza de la policía. Ujú. O sea, yo no soy quien para decir si esto es arte, o sea, pone en duda que sea arte, pero se les puedo asegurar que esto es un delito. Sí, de entrada ya empezamos a ver en este documental que se puede encontrar de manera abierta en YouTube. Lo buscan en el idioma que prefieran, si lo quieren en inglés, si lo quieren en español. Yo recomendaría más en inglés traducido, subtitulado digo, porque nada que ver, por ejemplo, la versión en español de España, que te cambia mucho el significado. De hecho, lo estábamos viendo juntos en español de España y decíamos, No. no nos está quedando claro lo que está diciendo. Es como que me contradice los fundamentos mismos del hip hop. Sí, además se puede escuchar mejor todo, la forma Claro, del decir, claro, el no, pero lo que tono voy de con la esto es voz. eso, ¿no? Como que te cambia y te cambia realmente una palabra en el testimonio, en el que pintábamos y esperábamos hasta, no sé, como lo dicen en el de España, ¿no? Esperábamos para ver lo que salía en el tren a las 10 de la mañana. Y era como esperar la proeza a las 10 de la mañana, no era nada más esperar el tren que te lo pintaban como algo más suave, no, era como salimos, dejamos la firma, hay ver la firma, es ver el sello que está ahí. Bien, pero a eso Hay vamos un a ir antes más adelante. para llegar a todo eso, obviamente. Sí. Lo que queríamos repensar un poco es de qué se trata el arte. Venimos hablando de este tema en la última entrevista que subimos, que nos hizo Tommy Tomás Bombay. Bombay. Muchas gracias, Tommy. En Radio Nacional veníamos hablando ya un poco de esto, cómo podemos conceptualizar el arte. Hay académicamente un montón de trabajo sobre el arte, pero vamos a ir a lo más sencillo, que es buscar en el diccionario. Así que, ¿qué dice? La RAE, en principio, tiene dos acepciones. Puede ser masculino o femenino. Y trata de... es un sustantivo que habla de la capacidad, habilidad para hacer algo. Palabras similares, esto me llamó la atención. Talento, fíjense que son todas palabras que podemos asociar a cualquiera de los elementos del hip hop. Talento, genio, facultad, aptitud, condición, disposición, inspiración, destreza, habilidad, práctica, experiencia, maestría, primor, esa no la entendí. Mira, Me llamó mucho la atención. Industria, ojo, suman eso, artificio.
Ahora viste que hablamos ya no de las industrias culturales, sino de las industrias creativas, y que viene un poco más en relación a esto del arte, justamente. Hay una segunda acepción. Bueno, que tiene que ver con la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Ya un poco más enfocada esta segunda acepción a lo que entendemos usualmente por arte. Bien. A través de alguno de los lenguajes considerados artísticos. Sí, no, sí. Yo leí el diccionario nada más. Viste que periodismo ahora se hace a través de X. Entonces, sí. ¿Cómo no vas a investigar leyendo un diccionario? No lo estamos diciendo nosotros, lo dijo Ramiro Marra. Sí. El asesor financiero que dice que es muy sólida. Sí, también que América es un lugar que le va bien. Pero también fui a buscar al diccionario panhispánico de dudas, muy aconsejable. Cuando ustedes tengan una duda, se escribe con tilde, sin tilde, cómo se abrevia lunes, martes, miércoles. Ustedes van al diccionario panhispánico de dudas y dice actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales, conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad. Acá como que une ambas acepciones y da cuenta de esto que queremos decir con arte, pero le suma el tema de la actividad humana, que tiene como fin, dice, la creación de obras culturales, yendo a la segunda acepción, pero además es un conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar esa actividad. Y ahí encontramos que puede haber talento, puede haber técnica, pero siempre hay creatividad, imaginación, expresividad en todo lo que tiene que ver con el hip hop. Ya lo habíamos visto con los B-Boys, otro de los videos que analizamos. Y también esto, ¿no? Todo el tiempo crear, todo el tiempo ir hacia algo nuevo, no quedarse ya con lo hecho y sino una variante más, pero siempre la imaginación al poder, al servicio del hip hop en este caso. Y entonces se contrapone, en este caso, lo que es el arte con el delito. Grafitear es ilegal, era ilegal. Entonces, ahí aparece la cuestión del vandalismo, por ejemplo. Dicen los chicos, uno de los chicos pintan un vagón muy grande, o eran 2 o 3 vagones, y crimen en la ciudad. O sea, ellos aceptan que lo que están haciendo es un delito. Incluso uno de los chicos dice, seré un vándalo, pero mi pintura sorprende a la gente y esa sorpresa de la gente es lo que estoy buscando. Entonces aparece una forma de la sociedad a través de las instituciones, en este caso gubernamentales, del alcalde, de buscar estrategias para... personaje, Edward Boch. Tremendo. ¿Te notaste el nombre? Muy bien, ¿no te lo... No, lo notaste. ¿Yo lo noté? Sí, del trabajo. Pero no, encima duró 9 años, del 78 al 89. Por eso marcaba lo de Giuliani cuando llega en el 90. Pero, ¿cómo ves en el desarrollo, ¿no? El trato que tenía y esa superioridad racial muy implícita todavía para separar y cómo al mismo tiempo tratar de cuidarse, pero segregando cada vez más en vez de cuidarse. Era tremendo. Me llamó la atención que en algunos de los comentarios también había muchas personas afroamericanas estando en contra del grafite, entonces no solamente tiene que ver con una cuestión étnica y racial, sino también con un pensamiento de cómo se vivía en los 80 la sociedad, cómo eran los lazos que se forjaban y que era sinónimo de calidad de vida, porque fíjense lo que dice el alcalde. Dice que los grafitis son un ataque a la calidad de vida, como el carterismo, o sea, como ir robándote, destruyendo nuestro estilo de vida. Atenta contra la estética de esos vagones pulcros, blancos, inmaculados que quería tener la ciudad de Nueva York. Bueno, de hecho, le habían dado una propuesta también para poder pintar solamente un vagón, pero tenía que tener un montón de condiciones. Y era como, estás limitando el arte, o sea. Claro. Y si mientras vos no arreglés todo lo otro, esta es mi forma de manifestar que estoy en contra de lo que está pasando a nivel social, que es lo que pasa con la cultura en general, ¿no? Hay culturas de protesta, como es el hip hop, como, bueno, ya lo dijimos varias veces, el punk, como lo fue el rock nacional. Es la expresión, o como lo está haciendo ahora, ¿no? En Argentina.
de la cultura, se marca también no solamente una idea que es una ideología que viene del socialismo, no, sino que viene... Comunismo. Sí, sí. Viene a manifestar todo lo que encuentra que están destruyendo a una identidad propia local de determinados lugares. Ahí en Nueva York, y después no solamente desde ese lado, sino si está mal lo social, bueno, algunos protestarán yendo a manifestaciones, otros lo harán mediante canciones y otros lo hacen mediante graffiti, en este Igualmente, caso. esa sería una de las motivaciones. Una de las tantas. Yo entiendo que hay otros para qué y que no todas las personas tienen ese mismo sentimiento de protesta. Tal vez deriva la situación contextual en ese sentimiento de protesta, pero incluso de forma inconsciente en algunos de los chicos entrevistados al menos. Claro, yo le digo en esa propuesta que llegaba de parte del gobierno como para tratar de controlar. Encauzar. Controlar más que encauzar, porque no van encauzando nunca. Bueno, por eso digo, encauzar donde nosotros queremos. Lo hacen como nosotros queremos. Sí, nos va llevando. El cauce del río. Te va llevando por donde vos querés. Vos pintás por acá. Y me llamó la atención algo que dice este alcalde, que es que le daría a la... En realidad era bastante benévolo, porque le daría a la tercera vez que agarraban a uno de los pibes o pibas grafiteros, le darían 5 días de cárcel. Y un tipo que está a favor, porque ya no debe estar entre nosotros, de la pena de muerte. Entonces dice, yo que estoy a favor de la pena de muerte, en este caso del grafite, o sea, estoy re preocupado, este es un horror, porque estéticamente nos hacen... pelota la ciudad, es horrible, muy feo, pero bueno, 5 días de cárcel, la pena de muerte para esto claramente no es. Bueno, en eso sí. Claro, habría que ver también qué pasaba, cuál era el trato con la policía de estos jóvenes. No, era una Nueva York que estaba asediada realmente en la década del 80, era muy peligrosa, por eso digo, una imagen totalmente distinta a la que tenemos hoy de Nueva York. Y que hacen también muchos grafitis en contra de la policía, ya en ese momento. Claro. No se quedó ahí el alcalde, no se quedó en palabras, sino que el alcalde va buscando qué hacer para poder restringir esta evolución del arte urbano. Entonces llevan adelante una campaña donde 2 boxeadores dicen, deja tu marca en la sociedad, no sobre la sociedad. Es como, no nos dejes tu mugre, no queremos tu mugre, haz lo que quieras, pero no está mal dejar la marca en la sociedad. Pero en este caso es no sobre nosotros, que no nos interesa. Me hacen acordar a campañas que habían acá que después en Sin Codificar se reían y decían, no te drogues tanto. Bueno, pero claro, la reducción de daño también es una estrategia. Dentro de lo que eran esas campañas que fueron impulsando, también intentaron que el arte callejero llegara como a las galerías de arte. Sí. Entonces en cuadro le dicen, bueno, vos acá en este lienzo podés hacer tu arte. Y había una de las mujeres que decía, tiene la misma energía, los mismos colores, es lo mismo. Es lo mismo como sacar un pedazo del tren y ponerlo directamente acá. Bueno, claramente no, y ya vamos a ver por qué. Porque lo que dicen los chicos es... no nos interesa esto, a nosotros nos interesa otra cosa. Entonces eso nos lleva a pensar un segundo eje, que es el para qué hacen graffiti. Y ahí encontramos, por ejemplo, el testimonio de una de las mamás, que es la única mamá que es registrada, con un chico de unos 16, 15 más chico, creo, sí. 14, 15 será. Bastante peque, aún en secundaria, estimo, que decía, tenían esta discusión de ¿por qué haces esto? Esto es malo, ¿por qué lo haces? No lo hagas. Y la mamá le decía, no te vas a hacer conocido por hacer esto. Y él decía, a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es directamente saber que puedo hacerlo, dice él. Dice, es para mí y para los otros escritores, que lo podés decir vos en inglés. Writers. Ok. Y lo que él quería era que lo vean, y también esto se vincula un poco con lo que tiene, con lo que es justamente
lo prohibido, el delito, el vandalismo, ese placer que les genera llegar a esos lugares en los que no pueden, pero que además van haciendo lo que es la práctica en sí misma. Es decir, ¿de qué se trata el graffiti? De ir a pintar un espacio en un modo, dicen bombardear en un momento, y ahí también hay una diferencia con el arte, pero que es pintar un espacio ilícitamente, podríamos decir, ¿no? Entonces ahí entramos en este tercer ítem. Que también tiene que ver en esta parte del para qué lo hacen, digo, y en esa discusión. Es como una típica pelea madre-adolescente, o padre-adolescente podría ser también. Pues me recuerda, no sé, cuando era tenía esa edad. ¿Y por qué te enojas por esto? ¿Por qué te calentás por esto otro? Si no te deja nada vos, no te va a dar plata, van a seguir igual, todo así. Pero estás tan compenetrado en tu mundo, en tu micromundo, que bueno, todo tiene una relevancia de, no sé, de superioridad o de llegar al top del barrio y después traspasarlo y saber que alguien hizo algo, una odisea mayor todavía y querer ser eso sin un porqué económico, que es por ahí donde lo miden los padres, ¿no? Vos con esto no vas a ganar plata o no. No, te pones en peligro, que esa es otra cuestión. ¿Cuál es qué ganás con ir un día preso, que te detengan un día? Claro, ¿cuál es tu gracia? Claro, y que viste que es en todo caso entre amigos adolescentes, que no digo que esté bien, pero pasa, es como, viste, lo detuvieron. Bueno, y ahí nos adentramos entonces en este tercer eje que habíamos planteado, que es de qué se trata la práctica en sí misma. Porque en esto de ser conocidos entre ellos y de hacerse ver entre ellos, también se muestra cómo se intercambiaban cuadernos para hacer la firma, para dejar su tag, o esto que decíamos recién. Para ellos el logro era que el tren recorriera, hiciera su circuito el mayor tiempo posible y que su firma o su graffiti se viera en toda la ciudad y por el mayor tiempo posible, por supuesto. También van desarrollando cómo se pintaba los fines de semana, que quedaban los trenes guardados. Bueno, eso que decías, bastante tiempo. De reunirse a verlo, ¿no? Esto que estabas marcando vos, Tal cual. todo, pero y esas proezas, de ahí después, ¿viste las firmas de tal? ¿O quién es? Ese momento me parece muy llamativo y revelador, en el que se puede ver a los chicos viendo el graffiti por primera vez, porque ellos lo pintan y no lo ven circular. Entonces no es que no ven transitar al tren, sino ven a su arte transitar. Y eso me parece una imagen impresionante que da cuenta justamente de este propósito de comunicabilidad de su arte, de su nombre, porque eso también, cuando es el tag, también es muy para analizar, y que hay también, ahí aparecen las disputas en la grupalidad, por ejemplo, con uno de los grafiteros que iba y al toque pintaban un grafiti y les grafiteaba encima su tag, y bueno, eso no está bien visto dentro de la cultura, eso es parte de la forma de ser. Otro de lo que estuvimos viendo tiene que ver con la técnica. Sí, hay un montón de técnicas y la flecha que ahí aparece, que también me da el material extra de esa continuidad que tiene que, obvio, le empezás a prestar atención. Movimiento. Claro, pero digo, lo empezás a ver, a prestar con más atención y en todos lados está esa flecha, pero bueno, tiene un punto de partida, bueno, en mi caso lo veo plasmado ahí y te dicen el porqué de esa continuidad. Yo no entendí el porqué. Pero es como la continuidad de lo que estás plasmando ahí, o sea, no es algo que quedó, listo. Continuará. Tiene para seguir. Porque yo no entendí claramente qué querían mostrar. Y si no, nos dejan en los comentarios, te equivocaste, Matías. ¿Qué significa la flecha? Significa tal cosa. Claro, a mí me quedó como una idea de que no lo había dejado bien claro, pero no lo conversamos en el momento, así que no sabría decirlo ahora. Sí, lo que podemos pensar dentro de esta técnica, por ejemplo, es cómo iban haciendo, cuándo podían pintar, de qué modo, explican cómo se hace primero el contorno, después el relleno, después los detalles. Eso me parece sumamente interesante, sobre todo para la gente que lo pudo ver en otros lugares del mundo mucho tiempo después,
y que no le habían llegado revistas sobre el tema, por ejemplo, que era la forma en la que se comunicaba antes de TikTok, de Instagram y de los shorts de YouTube. Bien, otro de los ítems que teníamos era, por ejemplo, que es algo que me empecé a preguntar o nos empezamos a preguntar en el momento de ver el film, es ¿y cómo conseguían las latas? Claro, porque no tienen esos recursos. Y se produce un momento incómodamente gracioso con eso. Porque tiene que ver con la persona que se encargaba de conseguir todo eso. Y tiene que ver también con la situación social y el ser negro. Claro. Y el negro puede entrar a comprar o a rescatar alguna lata. No, porque lo van a estar observando todo el tiempo. Exacto. Ahora, alguien blanco, que puede ser un vecino de persona de bien cualquiera. Gente de bien. Gente de bien, podría ser ahí. Rubio menemista, diría, te lo resumo. Este joven, lindo, rubio menemista. Esa persona no iba a tener ningún tipo de custodia permanente para poder ingresar con una mochila y llevarse todo lo que quisiera. Claro, era lo que le permitía ese privilegio de ser un niño rubio y menemista, tan rubio, blanquito y menemista como siempre. Estéticamente, racialmente, les permitía ir a los blancos a robar y poder llevarse unas buenas latas. También han comprado, según lo que decían ahí. Sí. Por eso decían, a ver, que hay una ¿dónde marca, sale el recurso cuando claro, no tenés un peso? Bueno, para eso, pero también se compraba porque explicaban como una de las marcas más caras era mejor que las otras y demás, y eso tiene que ver con la técnica, pero este dato era interesante para comentar. Otra de las cuestiones es cómo van retomando o nombrando dentro del documental en el que no hablan de la historia del hip hop, en el que no hablan de todos los elementos, en el que el breaking queda un poco colgado ahí entre medio de toda esta historia que van relatando, porque el hilo conductor es el graffiti sin dudas, pero van nombrando, por ejemplo, a los primeros grafiteros y dicen que había chicas incluso. Sí. Dentro de esa primera generación de grafiteros y grafiteras. Ese es un dato importante, no ahondan mucho más porque las entrevistas son a los grafiteros actuales. Entonces eso nos lleva también a pensar en... muestran también dentro de toda esta cuestión grupal cómo se reúnen en un momento para dar batalla a este grafitero que les tapaba los grafitis recién hechos, pero no se... Una estación de tren, sí, no se logra dilucidar bien y queda ahí como un poco el interrogante de cuándo descubrieron exactamente quién era, qué hicieron con eso, pero claro, sí porque las firmas de cada uno, al estar ocultos, al hacerlo para que no los atrapen unos pocos minutos, no todo el mundo sabía quién era quién. Claro. Entonces eso, la firma, ahora tampoco se sabe. No, pero digo, es como que estaba todo un grupo grande y cada tanto aparecía alguien y alguien que estaba en todos lados. ¿Y quién es esa persona? La gran incógnita. Y decían, que puede tiene estar también acá, en esa reunión. Pero digo, recién lo nombrabas, ¿no? No estaba TikTok, no estaba Instagram, no había esta forma de comunicación inmediata. Y también me recuerda un poco a los 90 acá, a la infancia, que cualquier rumor que había sobre algo, se creaba toda una fantasía, una identidad de esa persona, que era todo propio de la fantasía de los que estaban hablando ahí en ese momento, de los que convivían ahí, porque no tenían ni idea, no tenían a quién recurrir ni a dónde recurrir para verificar si esa persona existe o no existe, si es algo inventado, si lo que están diciendo es real o no. Y todo eso pasaba ahí también, todo ese misterio era parte del entretenimiento a la hora de prepararse para hacer. Y de la identidad cultural, sí, básicamente. Y el cuarto eje tiene que ver con las juventudes, que en sí, con la juvenilidad. Dicen ellos, hacia el final, van diciendo, bueno, esto es muy sacrificado. A la noche salir fuera de hora, este chico que está con la mamá dice, yo le tuve que contar a mi mamá porque no le podía decir que me iba a una fiesta a las 2 de la mañana. Entonces es una actividad arriesgada que requiere tiempo porque al otro día no puedes ir a trabajar si estuviste toda la noche pintando. Entonces queda como como una pregunta
que se plantea si realmente es una actividad, es una práctica el graffiti que solamente tiene que ver con los jóvenes. Y era algo que ellos no podían responder en ese momento, porque en ese momento todos eran jóvenes, ninguno había 10 años antes había empezado a aparecer todo. Claro. O sea, la gente más grande no llegaba a los 30. Sus referentes máximos, con suerte, llegaban a los 30 años. Y sí, ya tenían una década, o no sé, por ahí tenían 24, 25 años, pues empezaron siendo adolescentes y fueron los primeros, pero nada más, no tenían más referencia de eso. Y de solamente lo local, alguna que otra experiencia de otro lugar, de alguien que llegaba, viste el primo que te llega y te cuenta, y eso, creando así todo ese misterio y queriendo como ese pasito más en esa innovación. Bueno, este tren ¿hasta dónde va? Se vea que está tal. Bueno, ahí saltaste también que justamente con eso alguien que firmaba en todos lados, que era Taki 183. Sí, que era como, referente. Claro, que era como el pionero. Claro. Era uno de los primeros. Sí. Bueno, básicamente de esto trata el film. Creo que les contamos prácticamente todo de lo que trata. Yo me estoy olvidando algo importante, pero no importa. Pero no lo recordás. Hubo varios de los puntos que fuimos relatando a lo largo de este video. Son justamente que este no es un... Está bueno el documental, está buenísimo en cuanto al material de la época. Sí. Eso es sumamente destacable. En cuanto a guión, yo diría que se queda un poco corto, porque no está explicado la cultura hip hop. No ha presentado muchas cosas. Me parece que es como muy específico para un momento, para dejar un registro de lo que atravesaban ahí en esas vías del tren. Ya me acordé el momento importante que tiene que ver con el alcalde, que tiene que ver con las vías del tren, con materia de seguridad. Sí. Cómo frenarlos. Y por eso era otra de las campañas que había, claro, que me faltó me quedé con una parte, porque vos dijiste ahí, bueno, 5 días de prisión no es tan malévolo con ello porque está a favor de la pena de muerte. Pero el buscar alternativas, todo cómo hacer, la aparición del alambre de púa. Pero pero digo, primero, eso como registro para materia de seguridad que no se usaba. No era algo como lo vi en todos lados. Yo iba a decir que no era de púa, no es lo que nosotros conocemos. No era gilet directamente. Claro, eran como, estas son como navajas, ¿sí? Unos alambres terribles con... Y esas cosas. ¿Y qué pensabas que iba a decir yo? Dijiste, no, eso después... La seguridad intermedia, porque eran 2 alambrados. ¿Y qué pasa? Salta uno, ponele que logra, no se engancha todo, y si salta el otro hay que meterle un obstáculo más en el medio. No podemos cocodrilos como los jueguitos de esa época. Perros, querían poner perros en el... Pusieron perros, llegaron a poner perros para que estén ahí y que en todo caso que lo hagan más rapidito. Bueno, la verdad que esto da cuenta del momento. Es interesante porque es un documental que se filmó mientras eso pasaba, mientras sucedía. Entonces eso ya tiene un valor muy importante para analizar justamente ese material, que claramente es un recorte de la realidad, no nos va a decir toda la realidad, pero nosotros que estamos acá 40 años después, en el fin del mundo, que nos llegue esta información de esta manera, con esa visualidad, la verdad que es sumamente interesante. Con Instagram, con TikTok. Sí, a verlo. Y también que nos haya recomendado Monito, está buenísimo porque nos hace pensar en realmente empezar a tirar del hilo para saber cómo llegó hasta acá, de qué manera llegó hasta acá, de qué manera se fue perdiendo en el camino. Exacto. Digo, conociendo más y viendo más cómo vivían en ese momento la cultura hip hop, es ver qué elementos podemos reconocer de lo que vemos en el hip hop acá. Por ejemplo, en los grafitis, cómo se utilizan. Todavía no hablamos de... Un solo grafitero entrevistamos hasta ahora. La verdad. Ezequiel, en uno de los eventos que fuimos. Pero bueno, es una deuda que así que si conocen más grafiteros, también en los comentarios nos pueden ayudar o nos ponen en el comentario. Y nunca está de más decir que se suscriban. Si llegaron hasta acá, suscríbanse. Me gusta. Pongan un like. Dejen los videos corriendo, nos suma para el algoritmo. Nos suma, sí. Sí, todo suma, chicos. Compartan con quienes quieran, puedan, quienes les den lugar. Y vamos a seguir haciendo videos de este tipo. Esperamos sus recomendaciones. ¿Y algo más? Nos encontramos la próxima. Chau.